toca improvisar porque me acabo de enterar que me toca a mí presentar. Pero tengo mucha suerte porque esta mañana hemos coincidido en Madrid, ahora coincidimos aquí, trabajamos juntos en la conferencia episcopal en el ámbito de la catequesis y la primera evangelización, y además los dos pertenecemos al mismo dicasterio dentro de la Santa Sede, que es el dicasterio para la evangelización. Él es la sección de la evangelización y la catequesis, y yo de la sección de la primera evangelización y las iglesias jóvenes. Bueno, pues yo tengo que reconocer que me alegra mucho que venga, porque yo he intentado dar a los medios de comunicación el enmarco de que el Papa nos ha pedido que este año 2024 sea el tema de la oración. ¿Para qué? Para prepararnos al 25, que es el año jubilar. El Papa quiere que se eleve una gran sinfonía de oración de corazones que oran, ¿verdad?, a Dios nuestro Padre, para que el año 25 sea un gran año jubilar en el que lo vivamos todos. Y entonces, pues invitar pone el título, director del Secretariado del Jubileo 2025, por lo tanto, el encargado por la Conferencia Episcopal para prepararnos para ese gran jubileo del año que viene, que está aquí con nosotros, Francisco Romero Galván, pues es una gozada, es un sacerdote de la diócesis de Badajoz, que además de llevar el departamento de catequesis en la Conferencia Episcopal Española, ahora le ha encargado la Conferencia Episcopal el tema del jubileo, y nos está metiendo caña a todos, a sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y todos, para que nos imbuyamos en el espíritu que el Papa Francisco quiere, primero para este año como preparación para el próximo, y para que el año que viene sea todo un éxito. Por lo tanto, pues me alegra mucho presentarte, es un honor, y yo me alegro mucho que esté aquí, porque seguro que nos encuadra muy bien lo que queremos que sea esta Semana Española de Misiología sobre la oración y la misión. Por lo tanto, les dejo aquí con don Francisco, que es el mejor. Muy bien. Ustedes se quedan. Bueno, pues gracias por esas palabras y por esa presentación sencilla. Y bueno, tratamos de abrir estas 76 semanas de misionología, y lo vamos a hacer pues metiéndonos un poco en el ambiente jubilar, de tal manera que voy a tratar de presentaros como en 3 apartados aquello que de manera real y significativa tratamos, por una parte, de vivir desde el jubileo, y por otra parte relacionarlo con el ámbito de la misión, de la cual no estoy al margen, sino que dedico mi vida durante mucho tiempo, así ha sido y sigue siendo, pues en la tarea evangelizadora. Y esa misión evangelizadora pues tiene y hunde su raíz, lógicamente, en la misión. Y la misión, que no es otra que la que Cristo nos ha encomendado a todos: id al mundo entero y anunciad el Evangelio, para que aquellos puedan encontrar el rostro de Cristo y puedan vivir en Él y desde Él. Pues bien, os decía que quiero asentarlo como en 3 realidades, esta pequeña ponencia que hago en esta tarde. En una sería presentaros de una manera muy sucinta el propio jubileo. ¿Qué es el jubileo? ¿Qué quiere el Papa con el jubileo? Y sobre todo hacer pues la insistencia en unas metas que quiere de manera pastoral la Iglesia, impulsada por el Papa Francisco, con referencia al tema del jubileo. En segundo lugar, abrir también el apetito de lo que es este trabajo en cuanto a la reflexión y en cuanto a la invitación a la oración, que a lo largo de este año de preparación, el año 2024, también nos invita el Papa Francisco. ¿Qué mejor manera de prepararnos para un año jubilar con todo lo que eso implica,
a través de la oración. No solo pensando en ella, reflexionando sobre ella, que seguro que eso nos dará unos cimientos sólidos, sino también tratando de orar, de meternos en el mundo de la oración y de descubrir en la oración quizás la savia que nos da impulso también a la misión. Y ahí sería la tercera parte, que de una manera también muy breve procuraré decir qué relación hay entre misión y oración desde esta clave jubilar y desde el sentido que lógicamente todo esto tiene. ¿Por qué? Porque es fundamental que descubramos en la raíz de la oración la fuerza para la misión. Comienzo con lo del jubileo del año 25. Mirad, este año 2025 próximo hacemos memoria del nacimiento, de los 2025 años del nacimiento de Cristo. Y el Papa trata de invitarnos especialmente a vivir en un ambiente de esperanza. En un mundo desesperanzado, el Papa quiere que los cristianos que hemos descubierto el sentido y el corazón de la esperanza, tratemos nosotros de llevar esa esperanza al mundo en el que vivimos. Pero no empezamos una realidad nueva, sino que la Iglesia, desde tiempo inmemorial, ya sabemos que en 1300 se instituye por el Papa Bonifacio VIII esta organización jubilar, primero a los 100 años, después a los 50 y posteriormente a los 25. ¿Y cuál fue la razón? Tener ese año santo para ayudar a los creyentes de cada generación. ¿Sí? Se pensaba que cada 25 años llegaba una generación, pues pudieran vivir la experiencia de la gracia jubilar desde el encuentro con Jesucristo y la transformación de su vida. Que no fuera cualquier cosa, sino algo realmente significativo. Y es verdad que el jubileo hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, verdad que aquello de la tierra que no era más que de Dios y que era necesaria pues que descansara y que no estuviera en las mismas manos y que sostuviera la creación del Señor y que se perdonaran también los unos a los otros. Esa es la raíz, ya digo, desde el Antiguo Testamento. Y también, lógicamente, el Nuevo Testamento nos habla de esa experiencia de Jesús cuando va a la sinagoga de Nazaret y lee aquel texto de Isaías y decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para evangelizar a los pobres, etc., ¿no? Ahí está también clave de esa realidad jubilar, que no es más que vivir con hondura pues esa experiencia de Dios que termine en un compromiso por el hombre. No se trata solamente de mirarnos a nosotros mismos, sino de tratar de descentrarnos de nosotros mismos y de ir en busca del hombre para ofrecerle, en este caso, como quiere el Papa Francisco en el 2025, el tema de la esperanza. La bula nos habla sobre todo del valor pastoral que tiene este jubileo, porque no se trata solamente de hacer determinadas acciones como son las peregrinaciones o la referencia a las indulgencias, ¿no? Que no vamos a entrar en ella, pero que está también en relación con todo esto, sino fundamentalmente que es una buena oportunidad única para ayudar al hombre de hoy a encontrarse con Cristo y a través de ese encuentro transformar su vida, convertir su corazón y hacer que pueda
poner la semilla en el mundo en el que vive para transformarlo según el plan y el proyecto de Dios. Ese es el sentir de esta bula, como un valor pastoral, como digo. Y bien, ¿cuál es el lema de este jubileo? Peregrinos de la esperanza. Ponerse en camino es el gesto de quien busca sentido a la vida. La peregrinación a pie favorece el redescubrimiento del valor del silencio, del esfuerzo, en definitiva de lo esencial. Muchos en este año próximo 25 recorrerán caminos antiguos y modernos para vivir intensamente esa experiencia jubilar. Efectivamente, la vida es un camino y en ella somos peregrinos. Recorremos nuestra existencia paso a paso, viviendo acontecimientos de alegría, de sufrimiento, de oscuridad, de certidumbre. Peregrinos desde Cristo y con Cristo hacia la vida eterna. Este recorrido hermoso y penoso no puede ser vivido de cualquier modo. En él siempre se ha de alimentar y robustecer la esperanza como un elemento sustancial. Ese peregrinar en la esperanza será posible desde el encuentro con el Señor, que es el artífice y el dador de esta virtud. Encontramos a menudo personas desanimadas, que miran el futuro con escepticismo y con pesimismo, como si nada pudiera ofrecerles la felicidad. Para ellas el jubileo tiene que ser una ocasión para reavivar la esperanza. La auténtica esperanza que no defrauda y que da orientación y sentido a la existencia de cada persona. Pero desde aquí inmediatamente nos surge el interrogante: ¿quién serán los que ofrezcan a nuestros contemporáneos la esperanza de la que carecen y a la que aspiran? La respuesta es comprometedora para todos los discípulos de Cristo. Son ellos los que, viviendo en la esperanza que les da Cristo, tienen que ofrecerles y entregarle a aquellos con los que conviven, y han de hacerlo con un testimonio que manifieste que sus vidas están imbricadas en la verdadera esperanza, que han encontrado en la luz de Cristo el horizonte existencial y el camino de la felicidad que apaga la sed y permite caminar con el fuego de la alegría. En efecto, la esperanza nace del corazón de Cristo, traspasado en la cruz, que se dona a través del Espíritu Santo, quien irradia en los creyentes la esperanza. Él la mantiene encendida como una llama que nunca se apaga, para dar apoyo y vigor a nuestra vida. Por tanto, los creyentes, como peregrinos de esperanza, debemos afianzar esta virtud en nuestra vida y a la vez ser anunciadores de ella a cuantos nos rodean. Esta es la voluntad del Papa para este año jubilar, y en ese empeño debemos embarcarnos cada uno de los bautizados. Pero el Papa Francisco invita en la bula a prestar atención a todo lo bueno que hay en el mundo, para no vernos superados por el mal y la violencia. En este sentido, los signos de los tiempos que contienen el anhelo del corazón humano, necesitado de la presencia salvífica de Dios, requiere ser transformados en signos de esperanza. Además, el obispo de Roma llama a que realicemos signos tangibles con los hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Nos habla así en la bula a los presos, enfermos, jóvenes, migrantes, abuelos y abuelas, pobres. Para ellos hay que ser signos de esperanza y abrir caminos de esperanza en nuestro mundo. Toda esta acción de esperanza jubilar no debe olvidar algo realmente significativo. El cristiano cree en la vida eterna y camina hacia el encuentro definitivo con Cristo.
Este recorrido marca el fondo de la verdadera esperanza cristiana. Lo que ahora vivimos en esperanza, después lo viviremos en plenitud. Seremos felices. La felicidad es la vocación del ser humano, una meta, por tanto, que nos atañe a todos. La esperanza, igual que las demás virtudes teologales, nacen del encuentro con Cristo, de un encuentro primero que ilumina la vida y le da un nuevo horizonte, como dirá el Papa Benedicto XVI, y de sucesivos encuentros en los que el Señor y el creyente van haciendo un camino de salvación, una historia de salvación marcada por esa esperanza de la que hablamos y que debemos sembrar en el corazón de los hombres en este tiempo en el que nos ha tocado vivir tan lleno de desesperanza. Buscar el encuentro con Cristo y propiciar a otros ese encuentro es la intención de este año jubilar. De ahí el trasfondo de ese peregrinaje hacia la esperanza. Peregrinos de esperanza porque caminamos con esa esperanza y tenemos que transmitirla al mundo en el que vivimos. Desde aquí, desde la misión, qué importante es vivir en esa clave de esperanza, tratando de hacer descubrir al hombre de nuestro tiempo que realmente Cristo es el verdadero horizonte que transforma la vida y que la ilumina plenamente. ¿Cuáles serían las metas de este jubileo? Podríamos señalar fundamentalmente tres. La primera, ya he hecho referencia, y se relaciona con ese peregrinar de esperanza. Es que el jubileo persigue que el creyente afiance su fe mediante el encuentro con Cristo. Es decir, lo que se busca ante todo es llevar de la mano, ayudar a tantos a que puedan volver la mirada a Cristo, a encontrarse con Él. Algunos por primera vez, otros que se habían apartado, que puedan volver a ver el rostro de Cristo, y otros que quizás hemos convertido en rutina nuestra vida cristiana, tratar de que sea un momento para zarandear nuestra vida y que nos vuelva a impulsar hacia un verdadero compromiso cristiano. Es decir, que ese encuentro con Cristo tiene que marcar ante todo este tiempo jubilar. De tal manera que los que empiecen les podamos orientar para que sucesivamente, encontrándose con Cristo, puedan consolidar su vida cristiana, quizás a través de un catecumenado de adultos, en el que se les permita pues echar raíces en esa vida cristiana que de manera incipiente ha podido surgir a través de ese encuentro con Cristo, de ese primer anuncio o de ese segundo anuncio, si ya lo recibieron anteriormente por primera vez. Es decir, que aquí tenemos un gran reto. No se trata simplemente de ir a hacer una peregrinación, sino que por encima de todo eso, que también estaría en esta clave, se tratará de ayudar al hombre de hoy a encontrarse con Cristo. Y que a ese encuentro con Cristo, cada uno, en el momento en el que vive su vida cristiana o al margen de la misma, puedan reiniciarlo. En segundo lugar, otra de las metas del jubileo es la conversión del corazón, el perdón y la misericordia divina. Es decir, que nacido de ese encuentro con Cristo, surge en el interior del corazón de cada persona que se ha encontrado con Él el deseo de tratar de poner su vida enfrente del Señor y ver cómo la vida de cada cual
necesita una conversión. Y una conversión de la mente, del corazón, de la voluntad. Que abarque toda la vida y que sea capaz esa conversión de alentar la propia existencia. Es decir, no nos gusta del todo nuestra vida. Y cómo en ese encuentro con Cristo podemos hacer descubrir cuáles serían las claves a través de las cuales nosotros tenemos que llevar adelante una verdadera conversión. Y quizás también en todos estos destinatarios que anteriormente os decía, de aquellos que a lo mejor no conocen todavía al Señor, pero esto puede ser una buena oportunidad, de aquellos otros que se fueron y que podemos volver a anunciarle a Cristo y que tengan ese encuentro con Él, o también nosotros que pongamos frente a la persona de Jesucristo y que sea Él el que nos diga cómo tenemos que cambiar nuestra vida. Desde ahí, desde la conversión, viene también el perdón de Dios, Dios que nos perdona, pero ese perdón se nos ofrece desde la aceptación de nuestra vida y desde el deseo de la transformación de la misma a través de la conversión. Pero tenemos que acercarnos especialmente al sacramento de la reconciliación. Y ahí debe ser en este año jubilar clave el propio sacramento. Y hay que posibilitar que todos podamos tener un acceso factible a la celebración de este sacramento. Hay mucha gente que necesita reconstruir su vida, sanar sus heridas y procurar ante todo, pues, recibir ese perdón del Señor que le dé la paz en el corazón. ¿Y cuánta gente está buscando todo eso? Hace relativamente poco tiempo, con los rectores un encuentro con los rectores de los santuarios, se manifestaba que había un deseo por parte de mucha gente hoy de acudir a esos santuarios porque necesitaban, ante todo, el encuentro con Dios y que les ayudase especialmente a reconstruirse interiormente, porque su vida no estaba teniendo un horizonte claro y un sentido verdadero. Desde ahí también nosotros lo podríamos traer, ¿no? Es decir, que sea una buena oportunidad para el perdón de Dios, para una buena conversión, pero también para un perdón de nuestra propia vida, que se revise delante de Dios y que nos lleve a celebrar con gozo especialmente este sacramento de la reconciliación. Y desde ahí ayudarnos a reconciliarnos con los hermanos, con aquellos que tenemos algunas deudas, como decíamos antes en el Padre Nuestro, pues que sea el momento de esa reconciliación, de ese perdón, de ir en busca de la capacidad de descubrir esa misericordia divina que después uno la pueda expresar ante los otros. La tercera de esas metas es cómo la unión profunda con el amor de Cristo reclama la transformación del mundo según el proyecto y el plan de Dios. Es decir, no es solo mirarnos a nosotros mismos y transformar nuestra propia vida, sino que el propio Papa insiste mucho en esto cuando habla del tema de la esperanza, como os he dicho anteriormente. Se trata de una transformación del mundo en el que vivimos según el proyecto y el plan de Dios. El compromiso del cristiano para la transformación del mundo en el que estamos. Ese mundo que nos tiene que abrir los ojos ante los pobres, los que sufren, los presos, los enfermos, los ancianos, los desesperanzados. Y ahí
acompañarlos, estar con ellos y darle ese sentido de esperanza y procurar que todas esas condiciones humanas que hacen posible que estas personas vivan de esta manera, nosotros, desde nuestras posibilidades, podamos también poner ese grano que haga posible esa transformación de la realidad y del mundo, a modo de lo que nos decía en Evangelii Nunciandi el Papa Pablo VI. Es decir, que el cristiano tiene que estar en el mundo para transformar ese mundo según el plan y el proyecto de Dios. Y todo esto, hacerlo con júbilo, con alegría, porque la alegría nos va a posibilitar realizar todo esto, como dice el Papa en Evangelii Gaudium, cuando nos dice, hombre, no tengamos esa cara de vinagre, sino que seamos capaces de hacer con esa alegría todo esto que estamos señalando. De tal manera que la alegría nos va a provocar en nosotros y en los demás la paz. Hasta aquí una presentación, como os decía, muy sucinta de algunas claves del jubileo. Ahora paso a hablar del tema de la oración en este año 2024, que es de preparación para el propio jubileo. Recordáis que en el año 2023 decía el Papa que se estudiaran las 4 grandes constituciones del Concilio Vaticano II y que en el año 2024 pues nos dedicáramos a la oración, a reflexionar sobre ella y, por otra parte, también a rezar. Que así, diría, en alguna de sus catequesis decía, si todos viviéramos bien el año de la oración, aunque después no se celebrara muy fuertemente el jubileo, ya con eso él se quedaría satisfecho, porque aquí hay una clave fundamental, ¿no?, que es en el ámbito de la oración. Digo algunas de las ideas que el Papa Francisco afirma sobre el tema de la oración y que lo quiere incluir para todos los creyentes en este año 24. Nos recuerda el obispo de Roma que la oración es un diálogo íntimo con el Creador, un diálogo que parte del corazón humano para alcanzar el corazón de Dios y su misericordia que transforma la vida. La oración debería ser para el cristiano el respiro de su vida espiritual, capaz de no interrumpirse nunca y sin la cual faltaría el acto vital que nos pone en relación con el Padre. Planteada de este modo, la oración no es una alternativa al trabajo o a otros compromisos que desarrollamos cada día, sino que es la que acompaña cada acción de la vida y la fecunda. En ese diálogo que es la oración, quien la practica no solo habla a Dios, sino que aprende a escucharlo, encontrando las respuestas y la dirección a la luz de su presencia silenciosa. La oración, sigue insistiendo, se convierte así en el puente entre el cielo y la tierra, el lugar donde el corazón del hombre y el de Dios se encuentran en un diálogo de amor incesante. A orar intensamente en todas las circunstancias de la vida, en los momentos de alegría y en los que somos desafiados, nos invita el Papa. En estos, con la oración, descubriremos cuánto somos amados por Dios, y este descubrimiento nos dará esa esperanza y la fuerza para vivir la jornada, de tal modo que los problemas a afrontar no sean, dice el Papa, un obstáculo para la felicidad, sino que llamados por Dios
sean ocasiones para nuestro encuentro con Él. La oración siempre nos pone en camino hacia la misericordia y el perdón de Dios, entroncado, por tanto, en esta realidad jubilar. En ella, en la oración, abrimos el corazón y nos disponemos ante Dios a reconocer lo que realmente somos y a descubrir con la gracia divina la oferta del perdón de Dios y la conversión que tenemos que acometer en nuestra existencia. En la oración es Dios quien nos convierte, no somos nosotros quienes nos convertimos, no lo olvidemos, dirá el Papa Francisco. Por otra parte, la oración es el lugar en el que los cristianos reconocen que son parte de la familia de los hijos de Dios, de la Iglesia. Viven por ella los lazos de la fraternidad que les une con el Padre. Y la oración de la Iglesia así lo hace palpable en su discurrir a lo largo de cada jornada con la liturgia de las horas, entre otras. La oración es la primera fuerza de la esperanza. Si se reza, la esperanza crece y avanza. Es más, la oración abre las puertas de la esperanza. Termino con una cita literal, después de entresacar pues todo lo que el propio Papa ha ido subrayando con referencia al tema de la oración, pero digo de una de sus catequesis. Decía: todo en la Iglesia nace de la oración y todo crece gracias a la oración. Cuando el enemigo, el maligno, quiere combatir la Iglesia, lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndole rezar. La oración es la que abre la puerta al Espíritu Santo, que es quien inspira para ir adelante. Los cambios en la Iglesia, sin oración, no son cambios de Iglesia, son cambios de grupo. Jesús no quiere solo que recemos como Él reza, sino que nos asegura que aunque nuestras tentativas de oración sean completamente vanas e ineficaces, siempre podremos contar con su oración. Debemos ser conscientes: Jesús reza por nosotros. Hasta aquí lo que, de una manera u otra, ha querido subrayar en sus manifestaciones el Papa Francisco a lo largo de este tiempo que llevamos del año 2024 con referencia a la oración. Ahora me gustaría tratar de entrar en que es necesario orar, cómo la oración tiene que ser la clave en la que se asiente nuestra propia vida cristiana. No solo porque conozcamos muchas cosas sobre la oración, ya somos unos orantes, sino que a orar se aprende orando y el cristiano hace un camino personal, comunitario, en el cual va avanzando siempre que su vida espiritual encarnada en la oración vaya siendo algo constante que se vuelva fiel para él, ¿no? Por lo tanto, saber muchas cosas de la oración, claro que nos van a ayudar, pero la invitación no es solo a saber y a reflexionar y a compartir juntos, como vais a hacer en estos días, sobre el tema de la oración, sino a adquirir el compromiso de orar y de imbuirnos en ese encuentro con el Señor. Me gustaría en un primer momento plantear: ¿es posible orar en un mundo sin Dios como el que vivimos hoy? Ciertamente que nuestros contemporáneos han sacado a Dios de sus vidas, organizan su vida sin tener en cuenta a Dios. Dios, permítame la expresión, pinta muy poco en su existencia.
Entonces, ¿qué hace la oración, o es posible rezar en ese contexto y en ese ambiente, y qué valor y qué importancia puede tener la oración en él? Pues mirad, a pesar de que el hombre de hoy está al margen de Dios, en lo profundo de su corazón busca diferentes modos y formas de una experiencia espiritual. Y en esa experiencia espiritual es como aquello que nos decía San Agustín, que no descansa el corazón hasta que encuentra al que se está buscando. Y esto está ocurriendo en tantas personas que están buscando a través de miles de manifestaciones que tenemos y que nos pueden sorprender, ¿no? Pero que están ahí y que la gente va en busca de todo eso. ¿Sería posible que también nosotros hiciéramos esa oferta, que les presentáramos de manera adecuada y conforme a sus propias necesidades de búsqueda la posibilidad del encuentro con Dios? Pero ahora bien, no desde una teoría, sino de un testimonio vital. Es decir, en este mundo sin Dios, los primeros que nosotros tenemos que hacer es ser una antorcha encendida que le hablemos al mundo de hoy de que nosotros nos encontramos con el Señor a través de la oración. Y el testimonio se manifiesta a través de la realidad de nuestra propia vida. El mundo de hoy encontrará más esperanza a la que nos llama el Papa, en tanto en cuanto que nosotros seamos capaces de ofrecerles caminos para ese encuentro orante con Dios. Y esto lo hacemos nosotros o no lo van a descubrir a través de nadie más. No hace falta que hagamos yoga, nosotros tenemos otros métodos de encuentro con el Señor que a veces casi los despreciamos y parece que estamos buscando otras sensaciones diferentes, como si las nuestras no tuvieran un valor y ni una importancia. Y creo que en eso estamos confundidos. Valoremos lo nuestro, esa tradición tan rica de la experiencia mística y espiritual, de tantos que nos han abierto camino y que nos pueden iluminar también en estos momentos. Por lo tanto, ¿tiene sentido orar en un mundo sin Dios? Sí. Tiene sentido, porque el hombre de hoy, a pesar de todo, busca a Dios y el testimonio nuestro puede ser que le ayude a encontrarse con el propio Dios. Y además, nosotros tenemos que asentar nuestra vida cristiana en esa experiencia orante. Además, podríamos plantearnos que orar es encontrarnos con el Señor y me diréis, bueno, ¿cómo no? Si eso ya lo sabemos que es. Pero bien, cuando hablamos de encuentro, estamos hablando de posibilidad de descentramiento personal y de abrir desde el silencio a que Dios entre en nuestra vida y nos encontremos Él y nosotros. Y en ese encuentro, ser escuchados por Dios, pero también escuchar a Dios, hacer que Dios esté con nosotros y que podamos departir juntos. De ahí seguro que van a hacer
la llama del amor, de la entrega, del servicio, de descubrir lo que somos ante Dios y de buscar el perdón y la misericordia. Es decir, ese encuentro enriquece nuestra vida y nos da unas alas especiales para que nosotros podamos volar. Orar para encontrarnos con Dios, porque no toda oración puede llevar al encuentro con Dios, sino que en la oración se hace necesario ese encuentro en esa clave de descentramiento personal y de unión con el Señor, donde desde el silencio, desde la acogida y desde la escucha podamos tratar Él y nosotros de vivir en esa dimensión. Desde aquí también poder decir que necesitamos orar para encontrarnos con nosotros mismos. O mejor dicho, la oración es también un encuentro con uno mismo. Es una introspección, pero cuidado que puede ser algo peligroso si nos quedamos solo en mirarnos a nosotros mismos, pero sí que nos hace descubrir quiénes somos y la verdad de nuestra vida. Es decir, cuando uno confronta su vida con Dios, aprende de lo que realmente es. Y esto es una cuestión realmente significativa porque en esa escucha, en ese conocer la verdad de nosotros mismos, en ese dejarnos iluminar por todo lo que el Señor nos hace como propuesta, realmente nos enriquece nuestra vida. Dios no nos quita nada, sino que nos lo da todo. Y si realmente uno quiere conocerse de verdad y la verdad de su propia vida, además de aceptarla, de corregirla y de encaminarla, realmente necesitamos la oración. Y por último, orar lleva implícito el encuentro con el hermano. Es decir, en la oración no solo estamos mirándonos nosotros con el Señor, sino que la verdadera oración siempre hará posible que podamos entrar a los demás. Aquellos que sufren, aquellos que siendo próximos a nosotros necesitan o podamos dar gracias o podamos solicitar una intercesión por ellos, o que nos haga también la oración que nazca en nosotros el compromiso de una entrega y de un servicio hacia los demás. En la oración siempre tiene que aparecer el hermano. Y la oración implica una interrelación también con Dios, donde surge el compromiso por la fraternidad, por la comunidad, por hacer que la realidad comunitaria y fraterna se haga presente. ¿Cuáles serían los caminos para una experiencia orante? Mirad, en definitiva todo esto, al final uno se tiene que preguntar, ¿es necesario que aprendamos a orar y que seamos conscientes de este hecho? Pero después también, con todo lo que anteriormente os he dicho, tenemos que tratar de enseñar a orar a otros. Es decir, es como una clave que es fundamental. Os cuento una experiencia. Había un niño de unos 10 años o así que ya había hecho su primera comunión y que se confesaba pues todas las semanas. Tenía una catequista
que él les insistía mucho y les decía: hay que rezar todos los días, y el que no rece se tiene que confesar porque ha cometido un pecado. Y el niño, desde su inocencia, pues cada semana, siempre decía en la manifestación de sus pecados que se arrepentía de no rezar. Y como siempre era lo mismo, ya le pregunté: bueno, ¿y tú por qué no rezas? Y él me dice, yo no rezo porque no sé rezar, porque nadie me ha enseñado. Es decir, damos por supuesto de que todo el mundo sabe rezar. Y no es así. Entonces, los que tenemos la suerte de saber un poquito, introducirnos en el ámbito de la oración, tenemos que ser capaces de seguir aprendiendo, claro que sí, pero no olvidarnos de los que no lo saben y intentar ayudarles a iniciarse, que no es tarea fácil, porque ahí influyen muchos elementos que hacen posible esta propia realidad, ¿no? Es decir, la fe que se tiene, la experiencia que se tiene, el encuentro que se ha tenido con el Señor, etcétera, ¿no? Pero tenemos que aportar todo esto como un servicio de verdad desde nuestra fe a los ambientes en los que nos desenvolvemos en la vida y como un servicio a los hombres de nuestro tiempo. Nosotros tenemos una riqueza que no puede quedar en nosotros, sino que hay que entregarla y compartirla, que tenemos que ser también misioneros en ese caso de la oración. Como bien sabéis, para que todo esto se pueda ir trabajando, reflexionando, pues el Dicasterio para la Evangelización publicó 8 cuadernos sobre la oración, que se llaman Apuntes sobre la oración, unos cuadernitos pequeñitos que la ABAC ha publicado y que ya están los 8 fuera, en lengua española, y que también desde la Conferencia Episcopal hemos hecho una pestaña donde hacia el jubileo se llama, donde podemos entrar y donde podemos encontrar digitalmente también esos cuadernos para tratar de ayudar a los grupos que hay en las parroquias o en los centros de culto o en los lugares que sean, a reflexionar sobre ellos, que son muy sencillos, cada uno tendrá unas 60 páginas de media, sobre diferentes aspectos, que ahora os diré, de la oración, para que podamos intercambiar entre nosotros y podamos hablar y profundizar sobre ellos. Pero a la vez se proponen algunas oraciones comunitarias que al menos una vez al mes, y en referencia con el cuaderno que se puede estar reflexionando durante ese mes, pues se tenga esa oración especial comunitaria. De tal manera que haya una reflexión y una práctica de la oración de manera comunitaria que invite al crecimiento de la oración en la vida cristiana. Y esos cuadernos tratan pues temas muy sencillos, pero muy sugerentes, que os invito a que los podáis leer, reflexionar, compartir y que os pueden ayudar mucho en este ámbito de la propia oración. Primero es orar hoy un desafío a superar. Nos plantea el tema de la oración como una cuestión clave para la vida cristiana. Siguiente es orar con los salmos, como los salmos son una oración que encontramos como palabra de Dios y que la Iglesia recita en los diferentes momentos. Hay salmos para
la acción de gracias, para la alabanza, para el perdón, etcétera, ¿no? Y los utilizamos, lógicamente, en el rezo de la liturgia de las horas. Por lo tanto, ahí se nos dan algunas claves que nos ayudan en esa dirección. La oración de Jesús, que es el tercer de los cuadernos, que nos dice cómo rezaba Jesús, cómo en él podemos ver un espejo de cómo tiene que ser también nuestra propia oración. El siguiente sería el viaje en Dios, santos y pecadores en oración, ¿no? A través de 4 santos que nos dicen que a través de la humildad y la sencillez, como elementos fundamentales en el corazón, uno puede llegar a la oración. Las parábolas de la oración que encontramos en el Nuevo Testamento, la Iglesia en oración, la oración comunitaria y cómo compartir todo eso, la oración de María y de los santos, será el número 7, y por último, la oración del Padre Nuestro, ¿no? Cómo desgranar esa oración central de la vida del cristiano. Termino hablando de la oración fuente e impulso de la misión en este tercer momento. A ver, yo creo que es importante que desde este ámbito del jubileo y desde este momento que la Iglesia nos invita a todos a valorar, revitalizar la oración en nuestra vida, ¿qué relación puede tener esto con la misión? Seguro que todos habéis reflexionado más de una vez cuando Jesús elige a sus discípulos, dice que los llama para estar con Él y para anunciarles, para enviarles a anunciar el Evangelio. Para estar con Él y para darle una misión. Parece que son 2 cosas, pero es una solo. No es posible hacer misión si no estamos con Él, porque ¿de quién vamos a hablar? Ni tampoco no es posible que sea un verdadero estar con Él si después no lleva implícita una misión. De ahí que sea tan importante el que misión y oración formen una unidad, un complemento que sea realmente importante y significativo. Orar lleva implícito la misión. Es decir, alguien que realmente vive la experiencia de oración, surge en él siempre de manera natural el anunciar a otros lo que él vive. Quizás el termómetro a través del cual podamos decir que la misión tiene un valor y un significado en nuestro corazón y en nuestra vida que la oración tiene ese valor si después se convierte en misión. ¿Cómo no hablar de un tesoro que yo tengo? ¿Cómo no comunicar a otros la experiencia que está iluminando mi vida y que está dando orientación y sentido a todo lo que vivo? Lógicamente, uno no se puede callar. Por lo tanto, la verdadera oración nos lleva a la misión. Y en la misión, pues lógicamente tenemos que realizar determinadas tareas que a veces nos descentran, nos cansan, necesitamos fuerza. Bueno, ¿dónde retomar todo eso? En la oración. Ya podemos hacer mucho, que quien fecunda lo que hacemos es el Señor. Y todo esto nosotros lo descubrimos, lo vivimos a través de la propia oración. Pero también la misión exige oración. No solo la oración nos lleva a la misión, sino que también la misión exige oración. Es decir, que no evangelizamos cada uno por nuestra cuenta,
sino todo lo tenemos que hacer como voluntad del Señor. ¿Y dónde se fragua la voluntad del Señor de esa misión que tenemos que acometer? Lógicamente en la oración. Y lo que os decía, nosotros somos meros instrumentos de Dios en realizar esa misión, pero quien le da fecundidad a ella no somos nosotros. Pobre de nosotros que hacemos lo que tenemos que hacer. Quien le da fecundidad es el Señor. Y nosotros no trabajamos para recoger, sino trabajamos para que el Señor recoja, para que Él recoja esos frutos que en nuestro empeño, en nuestro trabajo se ponen por obra y que los tiene que iluminar con su gracia y fecundar, valga la redundancia de esta palabra, con su propia gracia, ¿no? Recuerda las parábolas de la semilla en la tierra y del grano de mostaza. Aquella semilla que cae en la tierra, que hay que seguir cultivándola, pero que nos dice el texto de San Marcos que hay que desentenderse porque es otro el que la hará crecer, el que la hará fecundar primero, hacer crecer y dar fruto sin que nosotros lo percibamos ni nos demos cuenta. Y al final llegará a esa meta. Orar también en la misión en el mundo y por el mundo. El mundo en el que vivimos no es una realidad negativa, Dios lo ha creado y nos ha puesto a todos en él. Es verdad que hay cosas que no son buenas, hay cosas que Dios no quiere, pero también nosotros tenemos que llevar adelante esa misión y ese trabajo en medio del mundo en el cual viven los hombres de nuestro tiempo y a los cuales tenemos que misionarles con la palabra y el testimonio de nuestra vida. Por eso tenemos que ser evangelizadores con espíritu. Tanto el Papa Pablo VI en Evangelii Nunciandi como Juan Pablo II en Catequesis Tradendae, como el mismo Papa Francisco en Evangelii Gaudium, vienen a decir que los evangelizadores que no tienen espíritu, que no viven en el espíritu, que no llevan una vida sólida espiritual, son unos pobres evangelizadores, que al final no hacen lo que tienen que hacer, sino que el que verdaderamente cumple la misión evangelizadora es aquel que vive en el Espíritu y por el Espíritu, dicen ellos. Pues bien, que la misión, el jubileo, la oración sean claves en estos días de reflexión que vais a tener y ojalá que esta introducción que he tratado de presentar pues os haya abierto un poco el apetito de tratar de meteros en el ámbito de la oración, del jubileo y sobre todo en esa clave de misión. Muchas gracias.